Ninguna clase de interlocución. Sí, Empiezo correcto. aquí solamente. Ahora sí nos escuchamos. Bueno. Vale. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí. Sí, buenos días, ya hice la presentación. Sí, ok. Ya lo escucho. Entonces, adelante. Bueno. Tengo entendido que todo este programa que está realizando con sí, tiene el acompañamiento de varias entidades. Sería muy bueno hacerles un reconocimiento y que dijeras unas cuantas, una breve introducción de la trayectoria que viene toda esta campaña del compostaje, ¿vale? Bueno, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Luis Aníbal Sepúlveda Villada. Yo soy ingeniero sanitario de profesión, como ya les comentó Guillermo. Y he estado en el ejercicio, especialmente en gestión de residuos, todo lo que tiene que ver con todo tipo con más concentración en los últimos 30 años. Y bueno, en los últimos 15 nos hemos concentrado muchísimo en cómo aprovechar los residuos orgánicos, que son buena parte del problema a nivel del mundo. Ya les voy a contar algunas cosas. Para realizar ese trabajo, pues inicialmente lo hemos enfocado mucho desde la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental como un tema técnico, como un tema que tiene que ver con las disciplinas ambientales, especialmente con la ingeniería sanitaria, con la ingeniería ambiental. Y bueno, últimamente ya se involucran todo tipo de disciplinas, ingenieros de diseños de productos, ingenieros de materiales, ingenieros químicos, ingenieros de sistemas, obviamente. Uno podría pensar y afirmar con toda claridad que alrededor de temas tan complejos como es la ciencia del compostaje convergen todas las ingenierías en particular, y ya cuando logra ser escalado pues a nivel de estrategia nacional, pues obviamente es objeto del tema económico, que es donde debe estar, donde debe llegar, del tema pues de la agricultura como ministerio, como eje fundamental del desarrollo, y otro eje sobre el que orbita cualquier actividad que se haga hoy en materia de gestión sanitaria, gestión ambiental, pues orbita sobre el eje de la educación. Con base en esos tres ejes, que son a la vez el Estado, es importante que esta reflexión de hoy, pues los que están conectados, ¿cuántas personas hay, Guillermo? ¿Cuántas personas tenemos? De aquí yo no puedo ver. Bueno, así sean 2, 3 personas las que estén, nosotros estamos acostumbrados a todo tipo de auditorio. Entonces les decía que es muy importante que la ciencia del compostaje se entienda como una ciencia con potencial de insertarse de manera activa en los ejes del desarrollo, y por eso tiene mucho que ver con los ministerios de Agricultura, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda y Agua Potable y Saneamiento, y con el Ministerio de Educación. Son los tres pilares que vería uno actualmente en Colombia, o los cuatro mejor, porque hoy en Colombia son Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el otro el Ministerio de Vivienda, Agua Potable y Saneamiento. Entonces, eso pues para los que escuchan deben comprender que son distintos el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Vivienda. Y los otros dos ministerios importantes aquí son Ministerio de Agricultura y Ministerio de Educación. Este trabajo se ha venido desarrollando, pues les decía, primeramente como una actividad gremial desde la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, puesto que allí nos ocupamos de la gestión integral de los residuos, correcto, y con particular énfasis en lo que se denomina gestión integral en los últimos 22 años, que es cuando surge en Colombia, digamos, el enfoque de gestión integral. Hasta el 98 el enfoque era puramente sanitario y se atendía al tema de los residuos como un tema de basuras, correcto, fundamentado en el Código Sanitario, que es del año 1953. Entonces entenderán el retraso que hemos tenido
porque solamente hasta el año 98 se inserta pues definitivamente el concepto de gestión integral de residuos, correcto. Hasta esa fecha se manejaba entonces como un tema fundamentalmente de tipo sanitario, ¿cierto? Que es apenas una de las complejidades que tiene la gestión de los residuos. ¿Por qué ha cobrado importancia la gestión de los residuos en el mundo? Pero para terminar la introducción que me pedías, entonces con Acodal posteriormente entonces hemos estado muy de cerca presentándole este tipo de programas y proyectos a organizaciones como Confiar, la cooperativa de ahorro y crédito Confiar. Desarrollamos una empresa en particular que se llama Air Green Colombia, con un propósito de generar valor, empleo y actividad de ingeniería, digámoslo así, alrededor de la gestión de los residuos y de manera específica en la ciencia del compostaje. Otras organizaciones que han tenido mucho que ver alrededor de esto son organizaciones como ASURBE, la Asociación de Urbanizaciones de Colombia, Propiedad Horizontal, muchos movimientos, digamos, de carácter ambiental puramente, muchísimos. Hoy hay demasiadas organizaciones socioambientales sumadas. El origen que uno tiene sobre esta actividad, ya que veo a mi gran amigo Edwin, pues tiene que ver indudablemente con el origen y la forma como hemos trabajado desde que éramos colegas y compañeros en la universidad, ¿cierto? Nuestra concepción entonces y nuestra forma de concebir los problemas y tratar de resolverlos, pues se fundamenta obviamente en nuestra fundamentación académica y también sobre la fundamentación, digamos, de nuestra actividad social, nuestra mirada política sobre los escenarios, como se contempla esto en Colombia y en el mundo. Y bueno, casi que el bicho, pues digámoslo así, de una visión compleja de los problemas ambientales, pues viene desde la universidad. Lo que estamos haciendo hoy es indudablemente un resultado de un desarrollo, digámoslo, histórico, que se materializa o se personaliza, pero que no deja de ser resultado de una complejidad de actores, como se llaman hoy, llámense colegas, profesionales de la actividad de la ingeniería sanitaria y ambiental, organizaciones, empresas que están hoy dedicadas al tema de los residuos. Y bueno, nosotros estamos hoy en un esfuerzo particular de posicionar el discurso y la propuesta estratégica y, digamos, práctica, técnica de la ciencia del compostaje. Para que me entiendan un poco por qué, digamos, algo que pareciera un asunto menor, tiene, digamos, para nosotros demasiada fuerza y demasiada importancia en términos de país, en términos de recursos naturales. Como problema, ¿cierto? Que es la mirada normalmente la que se estudia y la que trata de resolverse a través del Sistema Nacional Ambiental y a través de la ingeniería. Como problema entonces universal es que el mundo hoy está generando más de 2.000 millones de toneladas de residuos por año. 2.000 millones de toneladas de residuos por año. Eso es el balance, digamos, que se muestra por parte del Banco Mundial en estudios y por parte de la ONU al año 2018. Hoy podríamos hablar por lo menos de 2.100, 2.150 millones de toneladas de residuos, pero en gracia a mantener una cifra que permita focalizar la dimensión del problema como problema, entonces es hablar de 2.000 millones de toneladas, ¿cierto? En el caso colombiano. En América Latina, para ir focalizando esto a Colombia, estamos hablando de 220 millones de toneladas de residuos por año en América Latina, ¿cierto? El mundo, para relacionarlo con población, entonces si hablamos del mundo, estamos hablando de 8.000 millones de habitantes. Si estamos hablando de América Latina, estamos hablando de 600 millones de habitantes. Y para llegar a Colombia, pues estaríamos hablando entonces de una producción de 12 millones de toneladas por año, correcto. Y una población en Colombia, cifra redonda, entonces hablemos de
de 50 millones de habitantes. Esos referentes son fundamentales para entender, ¿cierto? El otro referente que quiero que les quede es que finalmente todo lo que estamos generando como residuos pues proviene indudablemente de los recursos naturales principalmente, ¿correcto? Entonces hay una relación directa entre residuos y recursos que se consumen, ¿ya? Cuando el planeta estaba habitado, digamos, a finales de siglo, solamente por 5.500 millones de habitantes o 6.000 millones, entonces el alarma no era tan visible, pues, pero ya pues a finales de los 90, en el famoso libro Los límites del crecimiento, que es parte de lo que se enarbola en los encuentros de la ONU, comienza a ser una preocupación del mundo la maximización de la población versus las capacidades, digamos, de estar y producir en un planeta que tiene límites, ¿cierto? Y es cuando se habla de los límites del crecimiento. Pero bueno, para volver a lo que estamos hoy, entonces son esas cifras, ¿correcto? El otro referente que quiero que tengan es, en general en el mundo, en América Latina y en Colombia, de esa cantidad de residuos que les dije, 2.000 millones toneladas por año en todo el planeta, 200 millones América Latina, toneladas por año, y Colombia 12 millones de toneladas por año. La cifra que pueden guardar ustedes es que el 50% de esos residuos son residuos orgánicos. Esa es la gran importancia que esto tiene. Estamos hablando del 50% del problema. En términos de reciclables, recuperables, las cifras promedio mundo y Colombia, podríamos hablar en Colombia de un 30% de materiales que son lo que conocemos como reciclables, ¿correcto? El vidrio, el cartón, el papel, los plásticos, los metales. La suma es bastante simple, 50% de orgánicos, 30% de reciclables, nos quedaría un 20%, que es lo que en teoría debiera ir a un relleno sanitario, y en el tiempo irlo disminuyendo, y ese es el gran esfuerzo, digamos, tecnocrático que se hace hoy en el mundo. A los rellenos el mínimo y a la recuperación, al reciclaje el máximo, ¿cierto? Entonces, el mundo hoy se debate entre varias tendencias o varios pilares, varias estrategias, ¿cierto? Una principal, que es la que nos dice, hombre, no podemos consumir o seguir consumiendo a las tasas que estamos consumiendo, independiente de que hagamos muy bien la tarea de recuperar o reciclar, porque los límites de los recursos requiere una optimización de ellos, además del reciclaje. Hay una modelación que yo los invito a que la revisen en una publicación que hace una ONG internacional que se llama Planeta Vivo, ¿cierto? Planeta Vivo hizo ahora en el 2021 la publicación de los indicadores universales de biodiversidad, consumo de materias primas, biodegradabilidad. Entonces, los tiene al año 2020. Está en internet, ¿cierto? Entonces es grandes, digamos, organizaciones de científicos de todas las disciplinas estableciendo macroindicadores de cómo va el planeta frente a los recursos que hacen posible la vida en el planeta, ¿cierto? Es una visión bastante importante porque nos permite, a través de la ciencia, estar estableciendo, digamos, en cómo vamos en materia de posibilidades de vida frente a unas formas de consumir, a unas formas de habitar, a unas formas de resolver los problemas, ¿correcto? Entonces, un referente importantísimo es el informe 2020 de Planeta Vivo, que nos dice que si continuamos a estas tasas de consumo, a las tasas de destrucción de los bosques, de la biodiversidad, digamos, la curva en términos de tendencia sería irreversible. En el gráfico que muestra
el indicador, por ejemplo, de biodiversidad. En ese informe, en general, todos son indicadores negativos, ¿cierto? Pero el más negativo es el de América Latina. América Latina aparece como el subcontinente, digámoslo así, de mayor tasa de destrucción de biodiversidad, con un balance que se hace en los últimos 46 años, y el indicador es el más negativo, con punto, creo que es punto 46, punto 94 menos, incluso por debajo del África, ¿correcto? Entonces, nos dice ese informe, a través de modelaciones que hace este equipo de científicos, que la única manera de revertir la curva, y está proyectada en los gráficos que presentan, número uno es bajar los consumos de materiales, la energía, el agua y recursos naturales básicos, ¿correcto? O sea, la primera convocatoria es bajemos el consumo, estamos consumiendo demasiado en términos de sociedad de conjunto. Obviamente hay unas concentraciones de consumo en Europa, en Norteamérica, en la China, y nosotros tendríamos que, como universo, como planeta, bajar los consumos, aumentar la conservación, es la segunda variable. Los países tienen que volcarse. Número uno, profundas transformaciones y educación hacia bajar el consumo. Número dos, profundas transformaciones y profundas y dedicadas esfuerzos a cómo invocar la protección, áreas protegidas, conservación de aguas, conservación de bosques, ¿cierto? La cuarta variable universal a la que invoca es recuperación, ¿de acuerdo? Y finalmente, entonces, como quinta es, y específicamente hablando de reciclemos todo lo que sea posible, ¿correcto? Entonces, universalmente el reciclaje como concepto universal, que es lo que hace la naturaleza, está, digamos, como una quinta línea, digamos, estratégica y de acción que debe desarrollar todos los continentes, y sería, digamos, de una manera global la ubicación contextual, digamos, del reciclaje como actividad relacionada, en este caso, con lo que llamamos típicamente residuos, ¿correcto? Entonces, las más complejas obviamente son las cuatro anteriores, ¿cierto? Porque tiene que ver con modelos de crecimiento, modelos de desarrollo complejísimos de transformar en una línea de tiempo que puede ser mirada en periodos de 20, 30 años, ¿cierto? No es posible hacer transformaciones de modelos de crecimiento, desarrollo en menores tiempos, como estamos, salvo que estalle una crisis que nos haga reaccionar de manera radical, ¿cierto? De momento, entonces, mientras se van dando esas grandes transformaciones, por ejemplo, en los modelos energéticos, que es una gran transformación que ya está visorada como meta, digamos, del COP26, es que al 2050 debe haber sido lograda la transformación de la matriz energética en el mundo, ¿correcto? O sea, no es una alarma, ni es un capricho, ni es digamos, un vericueto, pues, digamos, intelectual de candidatos como Petro, sino que es casi que un mandato que se establece en el COP26 si queremos realmente, digamos, detener la curva de crecimiento, en términos de crecimiento de la temperatura, digamos, de la Tierra, ¿cierto? Entonces, lo que está, digamos, como meta ya y se colocó y se llegó al acuerdo es que al año 2050 la matriz energética del mundo tiene que haber cambiado especialmente del carbón y el petróleo hacia otras formas de combustibles o de energía, perdón, que en este caso las más invocadas son energía solar y energía eólica, correcto. De tercer lugar están las energías basadas en biomasa, ¿cierto?
y la biomasa tiene que ver precisamente con algo de lo que particularmente vamos a hablar. Entonces, esos son como elementos de contexto universal que nos permiten entender la importancia estratégica que tiene algo tan particular como el compostaje. Entonces, para ir llegando entonces al punto pues que nos convoca, ¿por qué compostaje? El compostaje tiene 100 años, digamos, de desarrollo como ciencia. Empezó en los años de 1930 y es, digamos, un británico, un inglés, un biólogo inglés, el que, digamos, el gobierno lo manda a sus colonias que tenía en la India, y en la India Sir Howard desarrolla, digamos, los primeros modelos de compostaje y de agricultura orgánica. Los libros, digamos, los textos que ya hoy están traducidos al español, son textos, digamos, de un rigor científico muy alto, alta complejidad incluso, pero la agricultura orgánica y el compostaje como tal tiene su fundamento, digamos, más reconocido en la época contemporánea, en los años 1930, pero en las historias que hay sobre el compostaje es que es una práctica de la historia de la humanidad, ¿cierto? Es decir, los fenicios reportan ya prácticas de qué hacían con sus residuos orgánicos o con todo el material orgánico, porque casi todo era orgánico. Entonces, son prácticas que tienen rasgos similares a lo que hacen, pues, digamos, culturas indígenas o los campesinos, y que se han venido, digamos, transformando en el tiempo. Pero ya en el año 30, pues, es este señor el que tiene, digamos, hoy como la chapa, el endoso de haber sido, digamos, el pionero en el desarrollo de la agricultura orgánica y, digamos, los primeros desarrollos de compostaje con un método que se reconoce en la literatura técnica como el método indoor, que son pilas en las que él mezclaba diversos materiales para lograr, digamos, su biodegradación en tiempos razonables, como tiempos razonables de la ingeniería o de la ciencia. Entonces, a partir de ahí, entonces lo paradójico que ocurre aquí es que el compostaje como ciencia no se enseña en las facultades de ingeniería ninguna en el país, ¿cierto? Y todavía no se enseña. Es decir, nosotros aprendimos, lo que yo he aprendido de compostaje, lo he aprendido por fuera de la academia, porque las universidades no lo han tenido en sus pénsulos, ¿cierto? Y es tan grave el asunto que no lo tienen tampoco en las ciencias agrícolas, correcto, no lo tienen. Es decir, un ingeniero forestal, un ingeniero agrónomo no sabe nada de compostaje en términos de estructura académica. Son apenas algunos, digamos, profesores que se han formado por fuera, que han venido estudiando la materia orgánica y algo de compostaje, pero el compostaje como ciencia, como ingeniería, realmente tiene muy escaso desarrollo en Colombia. Entonces es como parte, digamos, de la primera reflexión. En Estados Unidos está una universidad desde la década de los años 90, la Universidad de Cornell de los Estados Unidos, tiene una facultad de compostaje, es decir, tú te gradúas como ingeniero de compostaje, correcto. Entonces, lo particular aquí en Colombia, digamos, para ir precisando, es que la formación académica ni de los profesores, y pues con mayor razón, los estudiantes y los egresados tienen ninguna formación en lo que es el compostaje. ¿Dónde radica mayormente incluso la importancia hoy? Hoy, digamos, los residuos orgánicos, entonces, que son el 50% del problema de los residuos del mundo, se atienden fundamentalmente, en el caso de América Latina, a través de rellenos sanitarios. Se recogen y transportan y se llevan a un relleno sanitario. Eso es desafortunado, muy a pesar de que la ciencia del compostaje como ciencia está en el mundo con diseños desde la década del siglo XX. Entonces, es bastante paradójico que Colombia, en todas las políticas y los instrumentos específicos que hemos venido desarrollando en los últimos 25 años, muy poquito tiene frente a una decisión estratégica que tiene que ver, bueno, qué hacer con ese 50% de los residuos que estamos generando. En algunos casos, incluso pues el COMPES, el Consejo de Política Económica y Social,
no habla del 50, sino del 60, basado en la estadística y en las caracterizaciones de residuos de Bogotá, de Cali, Medellín, Barranquilla y otras ciudades del eje cafetero. Entonces, el tema es mucho más grave, es el 60% como dato oficial, es el dato que pone el COMPE, ¿cierto? Planeación Nacional. Y sí, tú te encuentras con que cuando haces caracterizaciones realmente oscilan entre el 55 y el 60%, cuando haces ya el estudio de detalle en los municipios, en el caso de Antioquia, que es donde nosotros hemos estado, y en algunos del eje cafetero. Entonces, y en Cali también. Entonces, el tema es por qué en un asunto que lo enseñan las facultades o las ingenierías o las ciencias administrativas, que es un asunto de toma de decisiones, si tienes un Pareto donde el 55-60% es tu problema, la pregunta es por qué el país no se ha ocupado de ese 60%, de ese 55% problema, en detrimento de lo que debiera estar haciendo en términos de contaminación, porque va al relleno, hay contaminación, hay deterioro, y apenas en reciclaje estamos pues como balbuceando cifras y políticas en los últimos 5 o 6 años. Entonces, realmente el país, para resumir, no ha transitado con decisión en lo que podríamos llamar el reciclaje como concepto universal. Recuerden que el concepto de reciclaje es un concepto que se trae a la ingeniería o al Estado como una desviación de lo que es el reciclaje en la naturaleza. El reciclaje en la naturaleza ha existido o existe como principio ecológico. Es decir, la naturaleza recicla como principio mismo de funcionamiento. Usted coja cualquier ecosistema pues, que tengamos cerca y se dan cuenta que la naturaleza, por ejemplo, en el caso de un bosque, allá nada se desperdicia, ¿cierto? Por eso el equilibrio que hay ecológico en un bosque es tan delicado, porque se construye además en cientos de años. Entonces, cuando llegamos nosotros y lo interrumpimos con la tala, obviamente estamos quebrando un equilibrio que se ha construido en centurias, ¿cierto? Eso es lo grave que ocurre y es el analfabetismo, digamos, a veces en general de nuestros dirigentes, tomadores de decisiones y también de empresarios y sectores del empresariado. Y también, pues, en general de la población, porque no hemos sido conscientes ni educados tampoco en la formación ecosistémica de cómo funciona la naturaleza. Entonces, en los últimos 25 años, Colombia no ha sido corresponsable con el problema y la manera de resolverlo. Y las ingenierías, nosotros que estudiamos en la Universidad de Antioquia y formados como ingenierías sanitarias, estaban volcadas fundamentalmente y todavía a cómo hacer un buen relleno sanitario, a cómo operarlo, a cómo construirlo y a cómo operarlo, ¿cierto? Pero en materia de cómo recuperar, cómo transformar o cómo hacer para que las materias primas, etcétera, lo que hoy se llama como economía circular, pues muy poquito, muy poquito. Apenas hoy pues están despuntando las facultades, particularmente frente a una forma también que en mi concepto pues es equivocada y ya hablaremos posteriormente de eso. Entonces, el compostaje frente al problema es una gran alternativa de cómo gestionarlo, ¿cierto? Es decir, como problema. Entonces, cuando hablamos de residuos, normalmente lo que está en el escenario es que estamos resolviendo un problema. Hoy en el mundo, entonces ya no solamente se dice, es que no estamos resolviendo un problema, estamos también transformando un residuo en lo que se llama un recurso, ¿cierto? Y en la práctica, si usted lo mira descarnadamente, hoy Europa anda en un esfuerzo de hablar no de residuos, sino de recursos, ¿cierto? Nosotros vamos a realizar un encuentro internacional ahora en agosto 31, 1 y 2, y se llama por residuos, que lo hemos realizado durante 22 años. Entonces se llama de los residuos a los recursos en la economía circular, como para ir introduciendo el concepto en Colombia de que realmente cuando estamos dilapidando no solamente recursos naturales, sino consumiendo y dilapidando, por decir algo, residuos, estamos finalmente botando recursos que son riqueza y se puede demostrar. Entonces, el compostaje es una de las 5 alternativas, digamos, que hoy están catalogadas en el mundo como una posibilidad para gestionar o manejar o resolver el problema de los residuos orgánicos. Primero está el compostaje,
Segundo está como posibilidad la biodigestión, que es transformar eso a través de procesos bioquímicos en energía y parcialmente compost. Una tercera es que está cogiendo mucha fuerza, son los combustibles derivados de residuos. Eso viene tomando fuerza. Una cuarta alternativa es de las que más se ha practicado, digamos, en Colombia y más reconocida, que es la lombricultura. ¿Cierto? Y otra, pues, es lo que llaman hoy en pequeña escala las pacas digestoras. Ahí tenemos, pues, el conjunto de 5 opciones de cómo gestionar los residuos. ¿Cierto? Entonces, en ingeniería y en ciencias económicas nos enseñan que usted tiene que o debe tomar los caminos de aquellas alternativas que le ofrecen mejores condiciones ambientales, mejores condiciones técnicas, mejores condiciones económicas, sociales, ¿cierto? Entonces, la banca multilateral en el mundo, empezando por el Banco Mundial, se ha venido ocupando de cómo resolver estos problemas y trata de ir reflexionando frente al consumo de recursos naturales. Entonces hay unos bastante importantes para los que están conectados, que están en la red. Ahora les pongo una diapositiva si quieren, o más tarde le mando a Guillermo pues unas diapositivas que le puede servir a los que han estado conectados y quieren estudiar el problema. Entonces el Banco Mundial publica en el año 2020 un informe que se llama What's Waste To. Está en inglés, ¿cierto? Y la ONU publica en el año 2018 también un informe que se llama El estado de la gestión de los residuos en América Latina. Son 2 informes. También una organización internacional que se llama ISWA, IWSA, hace un trabajo también para la ONU y hace un balance también del mundo en términos de gestión de residuos, ¿correcto? El otro informe que les cito es el informe de Planeta Vivo, no tiene que ver con residuos, hay una alusión muy específica a residuos, pero es importante porque es lo que finalmente está como la alerta de fundamento. Y hay también unos informes, uno muy reciente, acaba de salir del horno, como se dice, que publica el Banco Mundial. Ese lo publicó hace 15 días. En la página del banco lo pueden bajar o por internet también está llegando a través de Twitter. Se llama Las oportunidades de América Latina en el crecimiento verde, del Banco Mundial, correcto. Entonces, para mirar estas cosas con cierto optimismo, digámoslo así, el Banco Mundial en ese informe hace un balance de lo que significan especialmente los gases de efecto invernadero en términos de continente. América Latina es apenas el 6% de los gases de efecto invernadero en el mundo. Correcto, América Latina. Y de ese 6% de una torta que ellos hacen, ya en términos de causas, los residuos están en ese informe, son el 3-4% de las causas de efecto invernadero. Entonces, repito, hay unas causas de tipo continental, donde América Latina es apenas el 6%. En términos de residuos, es decir, las causas de ese efecto invernadero de calentamiento global, los residuos tienen una porción ubicada en términos de contexto mundial, contexto latinoamericano, y obviamente Colombia también lo ha venido haciendo. Entonces, universalmente se dice que los residuos son apenas el 3%, obviamente varía de continente a continente o de subcontinente a subcontinente. Entonces, digamos que cuando estamos resolviendo problemas de residuos, no solamente entonces es un problema local, sino que también, hay que decir, resuelve problemas de tipo universal en términos de cambio climático, ¿cierto? Es un tema técnico, pues, que tiene que ver con la forma como se descomponen los residuos, pero en síntesis es que esos residuos cuando se descomponen y lo hacen fundamentalmente la parte orgánica, cuando se descomponen en el relleno sanitario en condiciones de ausencia de oxígeno, entonces están generando ese gas reconocido como metano, que es un gas
que no tiene tanto olor, pero que tiene un efecto, digamos, en términos de equivalencia frente al efecto que causa el CO2, el metano, en los balances energéticos que se hacen es que tiene 26 veces más potencia como gas que hace que el planeta se caliente, ¿cierto? Entonces dice, el metano tiene una letalidad, por llamarlo así, 26 veces más fuerte, más potente que el CO2. Y por eso, entonces, es objeto de revisarlo en detalle de dónde están los balances universales de metano, de generación de metano. De ahí es donde sale en la ecuación de gases de efecto invernadero a nivel universal de que el metano originado, causado pues o producido a través de las prácticas agrícolas y técnicas silvopastoriles, es donde está ubicado también un gran porcentaje, creo que del 40-45%, se le endosa, digamos, a la agricultura y particularmente a la ganadería. Porque los rumiantes, entonces, cuando están en su proceso digestivo, están produciendo metano, ¿cierto? Calculen ustedes que Colombia, la población, el censo ganadero, digamos, actualmente es del orden de 29 millones de cabezas de ganado, ¿cierto? Entonces, en una práctica que también tiene que ver con que es el estómago, pero además es las deposiciones fecales del ganado que terminan descomponiéndose en los potreros porque no hay gestión, digamos, inteligente, digamos, de la tenencia de las reses, ¿cierto? Es un ganado de praderas extensivo y es donde el daño se hace, digamos, más gravoso. Entonces, el metano ocupa un lugar importante en el planeta y en el balance de cambio climático. Y está fundamentado en el tema de residuos por los orgánicos que llegan a los rellenos sanitarios. Entonces, el compostaje, ¿dónde tiene su importancia? Cuando ustedes miran o leen, digamos, de cómo puede recuperarse el balance, si fuese posible, el balance climático en Colombia, en el mundo, entonces dice, bueno, ¿cómo bajamos de la atmósfera la cantidad de CO2 que hay, que es la que finalmente está formando ese gran colchón y es el que evita, en última instancia, que los rayos solares, digamos, vuelvan y se proyecten al universo, sino que están quedando encapsulados en la primera capa, pues en la estratosfera, digámoslo así, y es donde viene el problema del calentamiento. Entonces, la forma que se dice, ustedes lo escuchan y hay todo tipo, digamos, de especulaciones de cómo lograr restablecer el equilibrio. Pero hay unos documentos y videos también de cómo, y también una base que todo estudiante lo comprende, ¿cierto? Perdón, Luis Aníbal, una observación, que se nos está avanzando el tiempo. ¿Por qué no en un pequeño segmento nos ilustra cómo la gente puede anclarse en esa dinámica? Es decir, el compostaje casero a nivel doméstico en la vida cotidiana, porque ese problema global macro requiere un cambio civilizatorio. Es en la senda del buen vivir, de nuevas costumbres de consumo, de nueva relación con la tierra, en donde el compostaje casero puede ser la gran alternativa. Listo, entonces para focalizar eso que tú dices, yo termino ese paneo, digamos, de tipo contextual en lo siguiente. Mire, Colombia hoy importa cerca de 2 millones de toneladas de abonos químicos, ¿correcto? El 42% proviene de Rusia y Ucrania. Y es, digamos, una de las causas estructurales por las cuales, digamos, a todos nos está subiendo el precio de la comida, ¿cierto? Porque los abonos están, y es uno de los insumos que origina, digamos, en términos inflacionarios, los problemas de la crisis de alimentos. Entonces, el sustituto que tiene el mundo, o Colombia, pues una es tratar de encontrar fuentes alternativas de dónde comprar los compuestos de urea, los compuestos de potasio y los compuestos de fósforo, ¿cierto? Pues el NPK famoso. Entonces,
se está buscando eso. Pero la otra que tiene que ver con la agricultura orgánica, y por eso pues la conversación por ahí, pues obviamente tiene que ser con producir materia orgánica con nutrientes. Y de las formas que tiene hoy el planeta, la humanidad, Colombia, es precisamente el compostaje, ¿cierto? El compostaje, en lo que yo he analizado, es la forma más rápida de producir materia orgánica a partir de un insumo que hoy no tiene valor, como son los residuos, ¿correcto? Entonces, es un asunto práctico, que los residuos orgánicos que estamos generando todos los días se lleven a procesos de compostaje, ¿correcto? Entonces, es una razón no solamente de aportar al cambio climático, sino también de viabilidad, digamos, en nuestra microeconomía y también ya como municipio o como región. Calculen ustedes, una tonelada de compost, ¿cierto? Con una buena cantidad de nutrientes puede tener del 3 al 4% de nitrógeno, ¿de acuerdo? El triple 15 que usted compra comercialmente, que hoy le vale al campesino, que hoy le está costando cerca de 240.000 pesos, el bulto de 50 kilos, correcto. Es decir, el kilo ya le vale 400 pesos, 4.000 pesos, perdón. Entonces, el campesino no es capaz hoy de comprar ese abono porque realmente la plata no le alcanza, ¿cierto? Él estaba preparado para un insumo, digamos, no de 4.000, sino de la cuarta parte, de 1.000 pesos, ¿cierto? Entonces, el abono químico prácticamente se cuadruplicó en los últimos 6, 8 meses. Entonces, no solamente lo está para que usted lo haga en su casa, sino que los cultivadores, la agroindustria se está volcando por necesidad nuevamente a mirar finalmente los abonos orgánicos, correcto. Y la mejor forma de producir abonos orgánicos en tiempos razonables en términos de producción es el compostaje. El compostaje entonces te permite no solamente transformar residuos orgánicos, sino todas las biomasas que encuentran en la naturaleza. De ahí la importancia estratégica. Todos los estiércoles, todos los residuos post cosecha se pueden transformar en compost a través de procesos de ingeniería de compostaje, y es donde radica la importancia. Entonces, en un balance de cifras a nivel nacional, nosotros hoy tenemos de los 12 millones, 7 millones son residuos orgánicos, nosotros podríamos producir 3.5 millones de toneladas por año de compost, ¿cierto? Y si tenemos una misma cantidad, por simplificar el escenario, pero es mucho más, de biomasas, nosotros hoy podríamos producir malo, en una decisión de gobiernos nacionales y locales y regionales, podríamos producir no menos de 7, 8 millones de toneladas de compost, abonos orgánicos, como sustituto a esos 2 millones, ¿correcto? Entonces, ya de manera particular uno puede encontrar en balances de masas la racionalidad económica y luego la racionalidad ecológica, si se quiere poner ese orden o si quiere ponerlo al revés, la racionalidad ecológica y luego la racionalidad económica. Es decir, el punto ha puesto siempre la racionalidad económica. Se podría demostrar en otra conversación que la racionalidad ecológica, si se quiere, es más rentable que la racionalidad económica solamente cuando se ha mirado, digamos, de forma convencional los procesos de producción, especialmente los que tienen que ver con la agroindustria. Entonces, hoy se puede demostrar que es más racional ecológica y económicamente producir con base en compost que producir con triple 15, ¿cierto? Entonces, lo que hay es que adecuar todas las técnicas y prácticas y pues, obviamente enseñarle a los industriales y a los campesinos cómo producir y cómo manejar el compost. Para ir a la pregunta específica, entonces, no sé si sea fácil entenderlo pues a través de la conversación, pero lo que hay que hacer entonces es separar los residuos orgánicos en la casa. Una tarea que se hace siempre, todos los días, a toda hora, tener un recipiente en la cocina con tapa, muy simple. Esos residuos orgánicos en los cuales puedes incluir no solamente los excedentes de la preparación, sino también los excedentes, las sobras, lo que llama pues lavasas en Boyacá, Cundinamarca, o aguamasa, como lo llamamos en la zona pues aquí andina, ¿cierto? Entonces, esos residuos a los cuales se retira el agua también van a compostaje, ¿cierto? Lo aclaro porque es objeto pues siempre una pregunta de si se pueden compostar las cáscaras de naranja, que si se pueden compostar los residuos de carne,
es una pregunta recurrente. Lo que hay que decir categóricamente es que sin excepción, todos los residuos de alimentos preparados y no preparados se pueden llevar a compostaje, ¿correcto? Se pueden llevar a compostaje. Y obviamente hay unos elementos que no son tan difundidos, como son las servilletas, que uno produce, genera muchas servilletas, eso puede ir a compostaje. Se puede ir a compostaje todas las bolsitas de té, se puede ir a compostaje todas las envolturas de papel craft picadas, ¿cierto? O las bolsas de esas donde viene, donde venden, tienen la panadería, pues el papel café, que además se llama papel ecológico, ¿cierto? Entonces todo eso puede ir a compostaje. Y puede ir a compostaje hoy las bolsas biodegradables, ¿cierto? Las que son buenas realmente biodegradan. Yo, particularmente he hecho muchas pruebas con muchas marcas y funciona bien. Hay que picarlas siempre. Entonces, ahí tienen pues un elemento práctico para hacer algo que pueden llevar a compostaje sin ningún problema. Lo más razonable es que de pronto tengan otro compostador. Pero si lo quieren hacer conjuntamente y destinar el compost para otra cosa, lo pueden hacer. Las heces de las mascotas, que es un martirio hoy para todo el mundo, que tienen un apartamento, que tienen en su finca, en su parcela. Es decir, hoy hay tantas personas como mascotas prácticamente en Colombia. Entonces, es necesario tener una solución que la más racional, la más funcional, la más de todo, la más eficiente es el compostaje. Entonces usted puede coger los heces de sus mascotas como las heces de cualquier animal, llevarlos a compostar. Las gallinas, los cerdos, todos los materiales se van hoy a fábricas de compostaje. Se puede hacerlo y verificar por propia cuenta. Nosotros hemos hecho muchos proyectos de soluciones institucionales como La Perla en Medellín, donde hoy hay más de 2.000 animales y todo se va a procesos de compostaje, ¿cierto? Y ese compost se utiliza fundamentalmente para jardinería y recuperación de áreas degradadas, ¿cierto? Entonces, eso es como lo práctico que puede resultar hoy ya a través tuyo o a través de nuestra empresa, pues podemos indicarle pues, el compostador que pueden tener, porque yo dejé de recomendar personalmente el compostador por autoconstrucción, como práctica, digamos, ciudadana institucional, por muchas razones. La primera es que se generan demasiados riesgos, demasiadas imperfecciones y demasiados errores en el proceso. Primero, unos riesgos en la construcción, porque hay que manipular herramientas que tienen riesgos laborales, ¿cierto? Es que hay que manipular un taladro, hay que manipular una caladora, hay que manipular herramientas con filo. Entonces, eso es muy delicado cuando usted le propone a una ciudad o a un municipio que hagamos compostadores por autoconstrucción. Pero ya estamos finalizando. Edwin, ¿qué opinión puede aportar al respecto? ¿Qué características debe tener una simple compostera casera, por favor? Diga, Edwin, diga que lo compren allá en el Green más bien, no se enrede. No, yo escuchando a Aníbal, siempre lo he dicho desde hace muchísimos años, creo que quizás es la persona que en Latinoamérica más sabe y conoce del tema de los residuos sólidos, ¿no? En sus diferentes formas, ¿no? En las llamadas materias reciclables y materias no reciclables, dentro de toda esta gama de desechos que se producen en la sociedad capitalista, en la vida cotidiana. Pero en efecto, y de forma muy breve, creo que aquí nos hemos encontrado con Aníbal, lo que es llamémoslo así, el discurso propio del denominado desarrollo sostenible. Ese modelo de desarrollo sostenible es el que propugna la sociedad capitalista para intentar darse mayor continuidad en estos procesos de colapso y de potenciales extinciones. En esa medida, creo que en otro programa pudiéramos estar trabajando la visión que se puede tener desde el ambientalismo, y pongámosle la palabra radical, porque pues hay ambientalismos de todo tipo, ¿no? Así como habían marxistas-leninistas, trotskistas, estalinistas, enverhoxianos, de Kim Il-sung, así. En el ambientalismo también existen corrientes diversas para interpretar los problemas
de las relaciones de la sociedad con la vida y con la naturaleza específicamente. Entonces, no creo que sea pues ya, porque yo sé que el programa tiene vigencia de 1 hora, ya se ha cumplido. Es que ya estamos, ya vamos a Sí, cerrar. sí. Entonces, creo que en otro programa pudiéramos hacer, como decir, llamémoslo así, un debate sobre la crítica que hay en el ambientalismo al desarrollo sostenible. Es más, yo soy de los que levanto una consigna que se denomina desarrollo sostenible. Vos sos insostenible. Es decir, es otra mirada distinta de lo que pudiéramos considerar el manejo de los residuos dentro de un modelo de sociedad construido sobre los fundamentos del buen vivir. Esos fundamentos del buen vivir están construidos sobre las formas en que las comunidades originarias se relacionaban con la tierra y con la naturaleza. Entonces, por eso dejo allí Guillermo. Muy bien. Muchas gracias, Luis Aníbal. Muchas gracias, Edwin. Invitamos a todos los que escucharon el programa a que se suscriban, y como este tema es apenas estamos en una introducción, más adelante haremos una nueva edición. Muchísimas gracias, bienvenidos. Por favor. Hasta luego, Guillermo, Edwin, un abrazo a todos. Muy bien, muy bien. Chao, Chao, hasta luego. Chao, Aníbal, saludos. Chao, un abrazo. Chao, hasta luego.